Con frecuencia se ridiculiza a los Balcanes debido a su arquitectura que se considera depresiva y sin estilo. Muchos perciben las estructuras de hormigón gris como símbolos de una distopía urbana, y aunque a veces es difícil argumentar en contra de esta narrativa, puedo asegurarles que cuando se mira de cerca hay fascinantes maravillas urbanas y arquitectónicas debajo de la superficie. Lugares dentro de la extinta Yugoslavia tienen estilos urbanísticos muy interesantes, moldeados por influencias nacionales, regionales y globales. Como Estado socialista fuera del telón de acero, Yugoslavia adoptó una identidad híbrida única, mezclando aspectos arquitectónicos, culturales y políticos de las democracias liberales occidentales y del comunismo soviético por igual. Sorprendentemente y poco conocido, el legado de la arquitectura yugoslava se extiende más allá de sus fronteras, dejando una huella duradera en varios países de África, Medio Oriente y América Latina. Entonces, ¿son las ciudades de los Balcanes en realidad deprimentes junglas de cemento? ¿O hay algo más debajo de todo esto? Bueno, antes de que pueda responder esta pregunta, repasemos la historia de Yugoslavia brevemente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia enfrentó una gran destrucción y una necesidad urgente de reconstrucción, incluyendo vivienda para millones de refugiados. Al mismo tiempo, el gobierno quería utilizar el urbanismo y la arquitectura para reforzar los ideales socialistas dentro de su población. Los urbanistas y arquitectos trabajaron en proyectos a gran escala para construir nuevas ciudades y complejos habitacionales. Se centraron en la rápida creación de espacios habitables, funcionales, comunitarios y eficientes, intentando incorporar valores socialistas de colectivismo, igualdad y cohesión social en sus diseños. Un aspecto notable del esfuerzo de reconstrucción fue la participación de las brigadas juveniles yugoslavas. Estas brigadas estaban compuestas por jóvenes voluntarios que participaron activamente en la reconstrucción del país. A través del trabajo físico, las brigadas juveniles contribuyeron significativamente a los esfuerzos de reconstrucción y la implementación de ideas socialistas en el desarrollo urbano. La colaboración entre arquitectos, urbanistas y la movilización de las brigadas juveniles yugoslavas jugó un papel importante en la rápida reconstrucción de la infraestructura del país. No solo se abordaron los desafíos inmediatos de la posguerra, sino que también reflejó las aspiraciones ideológicas de un Estado socialista independiente en el diseño y desarrollo urbano. En resumen, la triangulación entre la construcción rápida, la participación cívica y la consolidación ideológica socialista dio origen a barrios estéticamente aburridos que a su vez estaban llenos de orgullo, vida y sentido de comunidad. Hoy comenzamos nuestro día en un pequeño pueblo en Serbia, aproximadamente a 1 hora de su capital, Belgrado. En el camino nos encontramos con el típico perro de aldea que lo sigue a uno sin motivo alguno hasta el fin de los tiempos. La hermosa ciudad de Belgrado se puede ver a lo lejos. La silueta de algunos toscos edificios de la época yugoslava dan forma al horizonte de esta maravillosa ciudad. Tomamos el autobús hasta el suburbio más cercano, al que llegan los emblemáticos tranvías de Belgrado. Un tranvía un poco vintage que traquea al moverse y que está lleno de asientos oxidados, lo que hace que el avistamiento urbano sea más interesante. Nuestra primera parada es Nuevo Belgrado, un barrio que simboliza el urbanismo socialista y el diseño arquitectónico de Yugoslavia. Y si bien por fuera parece el ejemplo de un barrio distópico socialista, feo y hecho solo de concreto, una vez se mira más profundamente es evidente que en realidad está lleno de vida, comercio e incluso colores. Ahora bienvenidos al bloque 62, dentro del Nuevo Belgrado, un complejo residencial icónico que retrata la esencia de la arquitectura y la vida comunitaria de Yugoslavia. Construido entre las décadas de 1950 y 1970, el Bloque 62 fue parte de una iniciativa visionaria de desarrollo urbano durante la Yugoslavia socialista. Lo que resulta interesante para un extranjero es la comunidad diversa detrás de estos apartamentos. Hay que pensar en esto.
Dentro de estos edificios, un conductor de autobús puede estar viviendo fácilmente al lado de un neurocirujano, una verdadera representación de la naturaleza inclusiva de estos apartamentos. Esto fue el resultado de que estas viviendas no se distribuían en función de la riqueza individual. A cambio, se asignaron en función de las necesidades y las contribuciones sociales. Los trabajadores juntaban una parte de sus salarios en un fondo social, garantizando el acceso justo a la vivienda para todos. Estos bloques fueron diseñados para la vida colectiva. Están llenos de espacios comunes, parques infantiles y zonas verdes. Instalaciones esenciales como escuelas, clínicas de salud y tiendas están todas al alcance de sus habitantes, inspiradas en el microrrayón o microdistrito soviético. Quizás el edificio más emblemático de Nuevo Belgrado sea la puerta oeste de la ciudad. Este edificio es un ejemplo ineludible de la arquitectura brutalista en Nuevo Belgrado. Con una altura de 117 metros, este gigante de 36 pisos no era solo un edificio, era una exposición urbana. Su forma icónica, compuesta por dos torres unidas por un enlace de 2 pisos, estaba destinada a servir como puerta de entrada visual a la ciudad para los viajeros que llegaban desde el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado. Pero no solo es su imponente altura lo que lo hace único. Esta estructura es una excelente representante del brutalismo yugoslavo, y como se puede ver, simplemente desafía convenciones. Con una mezcla de las influencias brutalistas, estructuralistas y constructivistas, la puerta se erige como un símbolo de innovación arquitectónico. Su diseño, que se adentra ligeramente en el territorio postmodernista, añade una capa intrigante a su expresión artística. Lo más interesante es que a pesar de que fue el edificio más alto de Belgrado por 42 años y un ícono indiscutible de la ciudad, caminar alrededor de este edificio se siente como caminar por cualquier otro barrio. Hay niños jugando con sus padres, hay jóvenes en patineta y ancianos simplemente hablando o tomándose un café. Esto es indiscutiblemente lo que más me gusta de Belgrado. Está lleno de vida, de comunidad y expresiones artísticas culturales donde quiera que uno vaya. Continuamos caminando por el intrigante paisaje urbano de Belgrado, donde imponentes complejos de apartamentos albergan historias de orgullo, identidad y significado histórico. Ante nosotros están las 5 torres de Banica. Puede que no sean tan impresionantes como otros edificios, pero me atrevería a decir que encapsulan una historia aún más interesante. Construidas para albergar a veteranos de guerra y otras figuras importantes, estas torres eran símbolos de honor y prestigio. En la Yugoslavia socialista, la asignación de viviendas se basaba en gran medida en el mérito, recompensando a aquellos considerados de gran valor para la nación: veteranos de guerra, científicos, médicos, académicos y más. Decir que uno vivía en estos barrios era un símbolo de estatus tangible, una muestra de orgullo dentro de la sociedad, algo que simplemente no se podía comprar, sino que se ganaba. Las 5 torres desafían la forma estereotípica de la caja de hormigón que prevalece en los edificios residenciales yugoslavos. Sus fachadas, cortadas bruscamente hacia el interior, con techos inclinados revestidos de cobre, ofrecen una silueta elegante contra el horizonte de la ciudad. A pesar del paso del tiempo, estas torres se mantienen firmes. Han conservado su significado histórico mientras evolucionan hacia espacios contemporáneos que, para bien o para mal, han mantenido al menos parte de su carácter original. Alrededor, los monumentos conmemorativos o spomenik honran a los héroes de la Segunda Guerra Mundial y reflejan el profundo respeto por la historia de la nación, pero quizás lo más fascinante sea presenciar cómo, en su apogeo, habitar estos espacios era una cuestión de inmenso orgullo y posición social, a pesar de no ser ni más opulentos ni más espaciosos que otros apartamentos en la ciudad. Junto a las 5 torres se encuentra otra maravilla arquitectónica, la Academia Militar Médica. Construida en 1982, este complejo tiene una interesante combinación de elementos brutalistas y modernistas, que crean una estructura visualmente impactante. Sus líneas limpias, formas geométricas y robustas estructuras de hormigón reflejan una era en la que la forma seguía la función.
Veamos su ADN arquitectónico. Este complejo combina maravillosamente elementos arquitectónicos modernistas, combinando funcionalidad con estética. Construido para ser uno de los hospitales más grandes de la antigua Yugoslavia, este complejo encarna un diseño cuidadosamente decidido. Está diseñado para un flujo de trabajo médico eficiente y una atención excepcional al paciente. Su forma no solo es visualmente atractiva, sino que a su vez maximiza el acceso de luz natural a sus pisos, y su innovador plano optimiza las operaciones del hospital, convirtiéndolo en un ejemplo innovador de arquitectura funcional. El estilo arquitectónico presenta predominantemente el hormigón como material de construcción principal. El complejo de la Academia Médica Militar no solo es un hospital, es un ejemplo de diseño visionario, de funcionalidad y de legado arquitectónico. Una vez más, mirar más profundamente estas estructuras grises nos cuenta una fascinante historia urbana y arquitectónica. Estamos de vuelta en el pueblo. Ahora otro perro de pueblo ha decidido protegerme a través de las casas. Si bien aquí no se puede encontrar una gran cantidad de arquitectura socialista o brutalista o modernista, se está gestando otra dinámica urbana fascinante. Serbia, como muchos otros países en los Balcanes, tiene una gran parte de su población trabajando en el extranjero y periódicamente envía remesas a casa. Estas remesas se utilizan luego para construir nuevas casas o mejorar las existentes. Pero lo interesante es que este proceso es muy gradual, y aquí este pueblo es el ejemplo perfecto. Podemos ver aquí una casa a medio construir ya habitada, una casa casi terminada y una casa terminada sin pintura, y una casa a la que le faltan algunos retoques por hacer. Aquí hay un aldeano local realizando mejoras en su propia casa. Belgrado, y por extensión muchas ciudades en los Balcanes, no tienen nada que envidiar a las ciudades ricas en arquitectura de Europa Occidental. Esta ciudad tiene una rica historia de planificación urbana y arquitectónica, que incorpora la reconstrucción de posguerra, el proceso de construcción de una nueva nación y la cementación ideológica y las ideas urbanistas internacionales. Al caminar por las calles de Belgrado, se respira historia en cada rincón, y cuando uno es capaz de ir más allá del gris de los exteriores de los edificios, será evidente que los lugares están llenos de vida, de comunidad y de colores. Mencionemos también que es importante evitar sentir demasiada nostalgia por un pasado socialista que dejó innumerables víctimas, y comprender que detrás de esta fascinante estética urbana también hay una historia de falta de libertades y autoritarismo. Al igual que este perro que se desvanece en el atardecer, el experimento que fue Yugoslavia poco a poco se desvaneció, pero su legado sobrevive en su arquitectura, su urbanismo y su gente.